Hola amigos, bienvenidos a su programa de Medicina Alternativa. Yo soy la doctora Silvia Canto y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es limpias. Pero antes de entrar directamente al tema, les invito, vamos a tener un curso en febrero con nuestro invitado que es Royman Andrés Arboleda. Él es experto en terapia angelical, en limpias, ¿eres ingeniero químico? Sí. Es ingeniero químico y tiene un montón de cosas que ya platicamos en el programa anterior con él de lo que él hace. El día de hoy vamos a platicar con él acerca de las limpias, pero también los invito en febrero. No sé exactamente todavía la fecha, no tenemos fecha definida, pero en febrero vamos a tener un taller acerca de los ángeles y en este curso, en este taller de ángeles, también vamos a hablar un poco de lo que es nuestro tema de hoy, que es limpias. Gracias, Royman Andrés, por estar aquí conmigo el día de hoy. Dime una cosa, ¿por qué la gente se ensucia? Ok, Silvia, gracias por la invitación, gracias por estar nuevamente aquí en este espacio, disfrutando de México, ya pasando de estas colombiano, ya pasando estas semanitas aquí en México. ¿Por qué se ensucia la gente? ¿O de qué se ensucia la gente? ¿De qué se ensucia? Sí, exacto. Es algo muy importante antes de entender yo de qué me voy a limpiar. Existen dos tipos de mugre o de contaminaciones que pueden llegar a las personas. De pronto para todos es más común por idiosincrasia o por cultura entender que todo es un contexto únicamente espiritual, sí. Pero también hay un contexto energético. El primer tipo de contaminación que se ve en las personas es una contaminación energética, es un mugre energético. De pronto en algún momento todos hemos leído o hemos visto, ahorita que YouTube nos provee como de tanta información y ya es mucho más fácil recibir información, hemos visto de física cuántica, pero en un minuto les voy a contextualizar la física cuántica y cómo logra generar ese mugre en las personas. Tenemos un átomo, todos lo recordamos en algún todos momento. Tenemos, sí, estamos formados. El átomo. Entonces tenemos un átomo donde el átomo está el neutrón y el protón y hay un electrón que es como un loquito que se mueve como un zancudo. Eso produce cierto ruido y eso multiplicado por miles de millones de átomos que somos cada uno de nosotros es donde genera la vibración. Asimismo, como nosotros tenemos vibración, todos los objetos que están alrededor de nosotros también están compuestos por una complejidad atómica y en esa complejidad atómica interactúa permanentemente con nosotros y nosotros con la vibración de esos ambientes. Entonces, ¿qué pasa? En el ambiente hay algo en los principios físicos que es el sonido. El sonido lo que nosotros estamos hablando no se pierde, sino son ondas que quedan rebotando en los ambientes y asimismo compone toda la sustancia energética y hace que esa energía quede ahí depositada en los ambientes. Entonces la primera contaminación que puede existir en las personas es una contaminación energética que está dada por la naturaleza vibratoria de cada uno individual que vas sacando, vas expulsando de tu organismo y se va quedando en el ambiente. Se va quedando en el ambiente, o sea, el ambiente tu ruido interior. El ruido interior y el ruido que genera cada uno todos los millones de los objetos, de todo es muy importante que nosotros no lo oímos no lo oímos con nuestros oídos físicos, no nos percatamos de eso, pero que sí lo sentimos, y es esa vibración sentimos. Exactamente, es por eso que hay algunas formas que nos atraen, hay algunas formas que nos generan rechazo, hay algunas personas que nos atraen o de igual forma nos generan rechazo. Entonces, nos gusta su ruido, no nos gusta. Sí, nos gusta su ruido, tanto así que de pronto terminamos años atrapados con estas personas. Pero lo importante es entender que hay esa comunicación. Entonces, como nosotros somos entes emisores de esa vibración energética, queda esa información allí y nosotros vamos caminando por la vida y esa información energética se va instalando y es como si generara peso. Pero se va instalando porque coincidimos en nuestro ruido o simplemente porque lo atraemos. ¿Cómo se instala en nosotros estos ruidos externos que no son propios? ¿Cómo se instalan en nosotros? ¿Solamente se instalan en todos?
¿Todo se instala en todo? Tiene la todo? capacidad de instalarse todo porque ahí trabaja directamente la materia. Hay algo que se llama partícula porosa y todos tenemos partícula porosa. Si nosotros vemos, cada partícula de nosotros tiene bastantes huequitos y eso sí lo vemos a nivel microscópico. Y ahí la energía y el sonido tiene la capacidad de instalarse. Lo que pasa es que tú ya desde lo que hagas diariamente, dependiendo tu vibración, logras desarticular ese movimiento vibratorio que generó contaminación. Pero si no tienes la suficiente fuerza, la actitud, o de pronto no se tiene como el privilegio de acceder a una práctica energética como las que trabajas o las que trabajamos muchas personas para ayudar a desarticular esto, pues se queda allí. Se queda ahí forever. Y ese es entonces el primer tipo de contaminación que puede cambiar y puede modificar la armonía vibratoria de cada uno de los chakras. Entonces, claro, porque es energética. Porque es energética. Y esa es la primera que de pronto, la primera contaminación en el contexto de hablar de limpias que podríamos ver. La otra contaminación es la contaminación espiritual. Que en la contaminación espiritual de pronto nosotros también por idiosincrasia pues entendemos y creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también desde allí todas las vertientes religiosas que han nacido y que nos permiten como contemplar toda esta espiritualidad. Pero para nosotros entender qué tipo de contaminación espiritual hay o puede estar en nosotros, hay que entender previamente cuál es la estructura espiritual, Silvia. Porque no todos son espíritus, porque nos imaginamos muchas veces cuando vamos donde hacernos una limpia, o muchos de mis pacientes, o como les pasará contigo, sienten que hay un espíritu que los está atacando y que los está contaminando. O que los sienten cerca, los sienten en la espalda, los sienten del lado donde van y se mueven, sienten o piensan, o que puede ser cierto, que se los han mandado. Exactamente, y no todo es de esa naturaleza. Exacto. Entonces, ¿de qué naturaleza es? Sí, hay una jerarquía espiritual. En la jerarquía espiritual primero está la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vendrían todos los ángeles, que es todo el circo de ángeles. Luego estaría toda la representación de entidades espirituales. Y luego estaría todo el fragmento o toda la sustancia espiritual. Entonces ese tipo de interacciones espirituales son las que pueden estar cerca de nosotros. En el caso, la primera contaminación espiritual que se ve son las entidades espirituales. Entonces las entidades espirituales, hay un ejemplo que utilizo mucho cuando hablo en los talleres de esto, es que imaginémonos una gran tela. Entonces vamos a confeccionar algo. Entonces tenemos la opción con esa tela de confeccionar un espíritu humano, que es la tela, el espíritu humano, pero también podríamos sacar un pedacito pequeñito y decir que eso lo vamos a poner en alguna parte. Las entidades espirituales son hechas de la misma sustancia espiritual que es nuestro espíritu. O sea, no tiene forma, sino que nosotros le damos la forma, o alguien le da, o ¿quién le da la forma? No, y es muy importante lo que dices, porque nosotros somos los creadores de las entidades espirituales. De hecho, y para contextualizar un poco qué es una entidad espiritual, nosotros, por ejemplo, somos muy seguidores de los santos, y los santos empiezan por esa creación del colectivo. Entonces se murió una persona en el pasado, Juan Pérez. Juan Pérez se murió, y era tan buena esta persona que nosotros decidimos empezar a pedirle a Juan Pérez. Pero entonces Juan Pérez, el espíritu de Juan Pérez ya está descansando en la presencia de Dios, pero nosotros empezamos a rendirle un culto, ¿no? A rendirle un culto. Entonces yo te cuento, oye Silvia, mira que le pedí a Juan Pérez y me cumplió. Y tú me dices, ¿en serio? Entonces vamos a pedirle a Juan Pérez, y tú le dices a Cristina. Entonces Cristina, vente, mira que Juan Pérez, y Cristina le cuenta, y a su vez empieza a crear un colectivo, y esa entidad un colectivo de fe que va cogiendo de esa sustancia que es la sustancia espiritual, y va haciendo que vaya creciendo esta entidad espiritual. Y los convertimos en santos, y en lo que sea. En santos, y están allí. Lo que pasa es que estos santos tienen poder porque nosotros somos co-creadores de ellos, o los hacemos a ellos. Tienen mucho poder, está de nuestra energía. Que la colectividad se lo da. Que la colectividad se lo da.
pero no tienen una conciencia, un discernimiento sobre lo bueno y lo malo. La dualidad no existe en ellos. La dualidad no existe, la dualidad es un privilegio y también un gran reto que nos permitió nuestro Creador de poder tener. Entonces, al no tener ese discernimiento o al no tener esa dualidad entre lo bueno y lo malo, es por eso que nosotros vemos que hay personas de una mala vibración, como hablemos por ejemplo en un contexto, los narcos, un narcotraficante. Un narco que ellos tienen sus santos. Tienen sus santos. Y antes de hacer alguna actividad de no sé, de transporte o lo que sea, para que les salga bien y no los agarren, le rezan a, no sé cómo se llama el santo de los narcos, pero sí lo he oído, y le rezan y no a todos, pero a muchos les cumplen, vaya, ¿no? Sí. Entonces uno se pregunta cómo es posible que este santo les conceda a unos narcos estas peticiones, pero ahí viene lo que tú estás diciendo, de que no hay dualidad, ¿no? No hay dualidad. Entonces lo que le pidas te va a dar. Sí, exactamente. Sin importar qué es lo que le pidas, siempre es el colectivo esté fuerte y lo haya creado bien, ¿no? Así es. Entonces por eso es que se ve, ese es el mejor ejemplo, lo de los narcos, que piden sus favores y encuentran respuestas, sí. Porque encuentran respuestas y son personas con mucha fe. Hay que entender que también la misericordia de Dios está dada para todos los seres humanos, pero en esta conexión que generan este tipo de personas con las entidades espirituales, como la puede generar cualquier persona como tú y como yo, hay un milagro y se desata ya un poder. Entonces, en el contexto de las contaminaciones, al tomar estas entidades espirituales, se pide una intención positiva o negativa, puede ser hacia una persona o de la misma persona. Entonces, ¿tú sola lo puedes fabricar? Sí, la misma persona lo puede fabricar. ¿Cómo lo fabricas? Entonces, la primera... ¿Cómo te das cuenta que lo fabricas? En contaminaciones espirituales, el individuo mismo puede generarse la contaminación, haciendo una práctica espiritual indebida. Casi, muchos niños y varios pacientes de los que van por mi consultorio tienen esta contaminación y uno encuentra que en su niñez empezaron a hacer algún tipo de práctica espiritual, que ahorita el riesgo es mucho más alto porque contamos con el internet y el internet tiene expuestos muchos rituales y muchas entidades espirituales. Así como la Ouija y como cartas especiales y como otros rituales que parecen... que nada más lo vieron en una película o parecen inofensivos, que hacen círculos y cosas de estas, y los niños no saben lo que se están metiendo. Exactamente, y generan un riesgo. Entonces, en la niñez o en algún momento de la vida, en alguna situación, la persona pudo haber hecho un tipo de ritual o algún tipo de oración que generó la atracción sobre esta entidad espiritual y empezó a generar la contaminación. Entonces ya ahí hay un elemento o ya hay un ambiente para hacer una limpia o para limpiar a esa persona porque se contaminó, o porque cuando el niño empezó a hacer esta práctica o esta persona desde muy joven sin esa conciencia atrajo sobre sí mismo esa entidad espiritual. Y entonces el problema ahí, o lo que se trabajaría después de eso, es cómo remover esa entidad espiritual, claro, que de pronto lo abordamos ahorita más adelante. Pero entonces en el primer plano está esa creación que nosotros logramos hacer y que debemos entender que desde ahí interactuamos, y por eso es que las personas tienen la capacidad de manipular a favor de que pase algo muy positivo en una persona o que pase algo muy negativo, entendiendo que no estamos hablando de la presencia de Dios, claro, sino estamos hablando de la misma creación de nosotros. De la misma creación, pero nosotros tenemos nuestras protecciones para evitar que estas cosas que son más sencillas nos afecten. Sí, es correcto, porque si no andaríamos por la vida, Dios mío, no podríamos ni movernos. Ni caminar. Pero gracias a Dios, nosotros estamos dotados de un campo áurico que tiene partícula energética y partícula espiritual, de esa misma sustancia espiritual que yo les hablaba. De esa misma que fabricamos nosotros. Ahí están mezcladas allí, y eso componen el campo áurico. Entonces las personas o los seres humanos tenemos la capacidad de generar ese blindaje, y por eso hay algunas cosas que entran y hacen daño y hay otras cosas que no. Pero entonces hay algo muy, muy importante que toca empezar a hablar, y es el psiquismo. Y el psiquismo de las personas, o cómo el campo energético sí permite que entre en las personas. O sea, sí permite siempre y cuando nuestra protección, nuestra aura o lo que sea que tenemos, que es donde está expuesto todo, tenga algún problema. Si no, si estamos bien equilibrados y nuestra aura está sellada, no entra nada.
Si tuviera alguna ranura o algo, entonces sí penetraría cualquier cosa. Sí, lo que pasa, Silvia, es que todos los seres humanos estamos como un huevito roto, un huevito vencido. Un huevito, sí, la cascarita fracturada, por una cosa se compone esta y se desarregla esta otra, y ahí así. Donde nos hacemos o más fuertes en algunas cosas o vulnerables en otras. Y eso es lo que es parte de entender antes de o en el ejercicio de ayudar a una persona no limpia. Pues está muy interesante este tema, amigos. Vamos a un pequeño corte y regresamos.